Hola amigos y amigas, soy Ricardo Grosona en nombre de este programa Cristonautas que se presenta para ustedes aquí en EWTN para dialogar junto con nuestro amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa tan interesante en el cual vamos a conversar sobre historia de la salvación. La gratitud es mía de que el Señor haya hecho posible que estemos aquí con tanta gente que nos acompaña. Sí. Padre Hernán, en el programa anterior que habíamos hablado del principio, habíamos hecho, vamos a hacer como una síntesis de esto, que la narración del Génesis era un salmo en el que llevaba la gran liturgia del día sábado, que era el día especial, y que tú nos dejaste con un sabor muy interesante. ¿Nos podrías recordar que somos hechos de Dios? A ver, que no me acuerdo muy bien, ¿cómo era? El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo decimos de la boca para afuera, pero tiene unas connotaciones impresionantes. Son también nuestro problema, porque nobleza obliga. Y si somos parecidos a Dios, como se dice en nuestro país, agárrate Catalina, porque el asunto es muy serio y las consecuencias pueden ser muy graves. Pero Él nos quiso hacer no solo parecidos a Él, sino en Jesucristo parientes de Él. Es decir, toda la Sagrada Escritura que tú tienes en tus manos, nos decías también que nosotros no estamos leyendo un libro. Esto no es un libro, es... Esto no es algo, esto es alguien. Hay alguna gente que algunas veces me ha dicho cómo me gustaría en casa tener el sagrario. Y yo le he dicho, no puedes tener, todas las casas no puedes estar el sagrario, pero puedes poner la Biblia allí a la entrada de tu casa como diciendo, aquí creemos lo que aquí está contenido. Bueno, en el programa anterior hablábamos de creer en Dios. ¿Basta creer en Dios? No basta creer en Dios. Y esto nos pone ante la nueva etapa. Pero déjame decir una cosa. Tener la Biblia en mano es estar con alguien. Ponerse a leer algo es escuchar a alguien que nos está hablando y que está presente. Y a mí me encantaría que estos programas sean sobre todo un rato de oración. Un rato de oración, un momento de oración. Amigos, amigas, nosotros nos estamos dirigiendo a ustedes principalmente porque queremos ayudar en estos procesos tan importantes de nuestra vida que es hacer oración. Y una de las cosas que nosotros vamos a hablar hoy es, mucha gente cree que la Biblia es un libro de historia. ¿Es así, padre? ¿La Biblia es un libro de historia? Sí, pero no es principalmente un libro de historia. ¿Por qué? Porque es el encuentro con alguien. Hay una cosa que hay que decir. Ya empezamos la vez anterior con el principio. Cuando terminemos nuestra serie terminaremos con el fin. Es decir, que aquí está la historia de toda la humanidad, del principio al fin. Por lo tanto, está nuestra vida escrita aquí. Está tu vida escrita aquí. De modo que abrir la Biblia es encontrarte con tu vida. De ahí que mucho más que historia, es un libro tuyo. Es un libro sobre la realidad humana y la realidad de Dios. Un amigo sacerdote nos decía que había recibido una carta donde le decía, yo no soy el que lee la Biblia, ahora es la Biblia la que me lee a mí. ¿Esa frase se puede aplicar? Perfecto, claro. Y entonces vamos a hablar de historia, porque ahora sí nos vamos a meter ya no en la parte hermosa y poética de la Biblia, sino que vamos a hablar como de la primera parte de la historia escrita de nuestros primeros padres, los que llamamos patriarcas. Sí. ¿Cuál es el sentido de la historia, padre? ¿Por qué vamos a hablar de historia? Bueno, ante todo, el concepto de historia que nosotros tenemos no es exactamente el que tenían ellos. ¿Por qué? Nosotros hoy en día la historia, por ejemplo, la concebimos desde un punto de vista cronológico. Ellos la cronología no la conocían.
porque no tenían papeles, no tenían diarios, no tenían periódicos donde estaba fijada la fecha. La visión cronológica aparece a partir del momento en que están escritas ciertas cosas con sus fechas. Y entonces, historia sí, pero mucho más importante que las fechas es la importancia de los hechos. Y aquí partimos de la historia de un hecho fundamental. Dios que habla con el hombre y el hombre que responde a Dios. La humanidad que habla con Dios, ¿no es cierto? Y el Dios que le responde al ser humano. Ahora bien, vamos a un hecho fundamental. Ya en la primera parte, que son los 11 primeros capítulos del Génesis, que nos quedó mucho para hablar en el programa anterior, pero tenemos que seguir, viene como un cambio abrupto en el capítulo 12 del Génesis, donde se narra la vida de un personaje muy curioso. ¿Quién es ese? Es el final del prólogo y empieza la historia. Es como cuando se ha escrito primero la primera gran visión de lo que va a ser toda la narración de la Biblia y ahora empezamos. Habría que decir que en realidad el primer capítulo empieza en el capítulo 12. La historia de los patriarcas, que dicho de otra forma, es el hecho de la revelación de Dios al hombre. A ver, padre, Dios que habla al hombre. ¿Podría explicarnos esta palabra? Porque revelación la hemos escuchado muchísimo, pero ¿qué significa revelación? Revelar es una palabra que significa literalmente quitar el velo. ¿Y el velo qué es? Es algo que se interpone. Y que ante todo, la primera cosa que no entendemos es el sentido de la vida. Lo has mencionado antes. Y entonces el velo representaba en la antigüedad lo que llamaríamos hoy el teón del teatro. Cuando hay un teatro que está cerrado, el telón, no se ven los artistas. Ni siquiera se ve lo que llamaban los padres de la iglesia la escena de este mundo. Es decir, uno está delante de la historia como ante un telón cerrado, no sabe de qué se trata. Y entonces revelar es abrirse el telón. Hoy en día se va menos al teatro que en otras épocas. Cuando no existía el cine, el teatro era fundamental. Y cuando el telón empezaba a moverse, toda la gente quería ver qué había. Y entonces ahí es donde revelar es abrir el telón para entender las cosas. Padre Hernán, yo me acuerdo que en uno de tus talleres y cursos hablaste también de que las novias en la antigüedad llevaban un velo y en el momento donde se producía ya más oficialmente el matrimonio, el novio la revelaba, es decir, le quitaba el velo. Ese es el sentido más profundo de lo que apenas empecé a insinuar cuando hablaba del telón del teatro. Es decir, que la revelación, ¿qué es? Es un Dios que empieza a comunicarnos su intimidad. Dios que empieza a hablarnos de Él, a decirnos quién es Él, pero al mismo tiempo, quiénes somos nosotros. Porque fundamentalmente lo que empezamos a ver es que la Biblia es el libro no solo de Dios, sino también el libro de la existencia humana, del ser humano. Y esto es capital. De ahí que cuando abrimos la Biblia, lo decíamos hace un momento, aquí está escrita tu vida. No solamente yo leo la Biblia, sino que la Biblia es como un espejo donde me tengo que encontrar. A veces necesito investigar un poco para encontrarme, pero esto es en definitiva el gran desafío, el gran reto, la gran atracción que este libro provoca en aquellos cuando empiezan a enterarse. Claro, entonces sí. No basta lo que mucha gente cree y dice, leer la Biblia de principio a final, de corrido casi, de un solo respirón y empezar en el Génesis y terminar en el Apocalipsis de corrido. ¿Eso qué significa? Horrible, horrible. Eso no hay que hacerlo nunca. No, en fin, sí, los monjes lo hacían, bueno, y lo pero hacían no de con corrida, mucho mérito. Sí, lo hacían también de corrido. Y bueno, pero en realidad la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Y como ocurre en las bibliotecas, los libros se los va clasificando según un cierto orden.
Y si se fijan ustedes, la lista de los libros en el índice de las Biblias no siempre siguen el mismo orden, porque hay algunos libros que se los puede considerar sapienciales, un tipo de género literario, y otros son históricos. Unos dicen que unos sapienciales son también históricos y otros dicen que son además proféticos. Y entonces, en esta Biblia que es biblioteca, hay que empezar por leer las cosas principales. Y sin duda que lo principal son los evangelios. Pero necesitamos saberlo de antes, también para ir releyendo el evangelio. Para la relectura del evangelio que tendremos más tarde, Sí. Tú nombras que Abraham, el primer personaje, y hablas de la primera revelación. ¿Qué importancia tiene Abraham, un personaje que vive 1850 años antes de Jesucristo, en nuestra vida cristiana? ¿Qué importancia tiene? La novedad de un Dios que habla al hombre y el hombre que responde a Dios. Y entonces aquí hay una diferencia fundamental con todo el mundo de las antiguas creencias en Dios. Los antiguos creían que existían los dioses, y en algún caso el Dios único, que se dio entre los egipcios. Hubo alguna especie de manifestación de un monoteísmo, y se dio también en otros pueblos. Pero la novedad, ¿dónde está? En un Dios que habla, y que por lo tanto no se trata solamente de creer que Dios existe. Que Dios existe cree mucha gente, pero la novedad está no solo en creer en Dios, sino creer a Dios que habla. Y ahí está la revelación. Y esto sí que es fundamental. La revelación entonces es no solo creer que Dios habla, sino que Dios me habla. Eso es decir, y que Dios se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a cada uno de nosotros como un Dios que está hablando para nosotros y que nosotros evidentemente necesitamos una respuesta, que va a ser la oración, que va a ser la reflexión y el cambio de vida, obviamente, cuando sea necesario hacer ajustes en nuestra vida. Es decir, que si Dios me habla, yo tengo que querer decir en lo que me dice. Porque ¿qué diferencia hay? Mucha gente cree que Dios está allí atrás de las nubes, muy alto, muy arriba, y que no le importa lo más mínimo la vida del hombre. Así es como creía Aristóteles. Y decía que el mundo le había salido mal a Dios y que por eso era como un aborto y lo abandonó. Y así explicaba el problema del mal. La mala explicación de la libertad del mal era que le salió mal, que el hombre le salió mal, y entonces no había ninguna salida. En cambio, cuando Dios nos habla, nos dice, hay salida, hay esperanza. Y creer a eso es empezar. A ver, tú estás nombrando algo que es interesantísimo. Abraham está creyendo a Dios, cree en Dios. Ahora la novedad es que Dios le habla, pero Abraham tenía un problema, no tenía esperanza por una cuestión de descendencia. ¿Cuál es la relación de promesa que hay con Abraham por parte de Dios? Y obviamente para nosotros también, ¿qué es lo que nos puede servir? Bueno, aquí hay una cosa de esas que son bloques. A mí me gusta mucho decir que Dios, cuando nos habla en la Biblia, ¿sabes qué hace? Suelta pájaros. Suelta pájaros, ¿por qué? Y los pájaros van a anidar a distintos lugares. Y van anidando en algunos corazones que van entendiendo mejor que otros las cosas. Abraham vio que el pájaro divino se había anidado en su corazón y que le estaba hablando. Otros pájaros no tuvieron respuesta. No sabemos si hubo otras personas a quien Dios les quiso hablar, pero como no le contestaron, no sabemos nada de ellos. La novedad es Abraham, que le está contestando a Dios, que le está diciendo, y que entonces lo va a invitar a un cambio de vida. A mí me parece interesantísimo esto, porque Abraham vivía en una ciudad y Dios le pide otra cosa. ¿Qué implica para Abraham ese cambio que él tiene que hacer? Dejarlo todo por Dios. Y aquí es donde el Señor muchísimas veces nos presenta caminos insondables.
¿Qué le pasaba a Abraham? Vivía rodeado de gente, su misma familia, que eran idólatras y que creían en los monigotes que ellos se hacían de barro. Y entonces le decía, eso es falso. Un día el Señor le habló y le dijo, deja tu parentela y tu familia, vete, porque en esta tierra no te vas a poder encontrar. Yo te mostraré otro lugar donde serás libre, donde podrás allí empezar a establecer un diálogo conmigo y yo te prometo. Aquí vuelvo a la palabra que tú me habías insinuado antes. ¿Qué hace Dios cuando le habla? Le promete. A ver, y esa promesa, porque esto es muy interesante, mucha gente hoy, tal vez la mala costumbre nuestra de vivir en estos tiempos, yo te prometo que si te portas bien vas a recibir tal cosa y después nunca la recibimos. A lo mejor estamos mal acostumbrados a que las promesas no se cumplen. Pero, ¿cuál es la verdadera promesa? La gran promesa que está relacionada obviamente con nosotros los cristianos, y bueno, evidentemente con todo el pueblo, está relacionada para darnos a nosotros una nueva visión, porque Abraham está abriendo como paternidad una nueva etapa en la historia de la humanidad. Sí, es la etapa del Dios que habla. Hablar es lo mismo que revelar, es decir, ¿cómo se revela Dios? Por su palabra. Y entonces hay una promesa fundamental, que es Dios va a hablar cada vez mejor. Y lo que en un momento dado empieza a ser algunas promesas, que es la palabra original de la palabra palabra. La palabra palabra es una abstracción. Cuando ellos decían Dios nos habló, decían Dios nos prometió. Pero la promesa fundamental es que vendrá alguien que hablará de un modo total. Y esa es una promesa de Jesucristo. Pero antes habrá las pequeñas promesas, las promesas preparatorias. Y entonces, ¿qué le promete? Una descendencia. ¿Te acuerdas que hablando del Génesis, que se hablaba de la descendencia de la mujer? Sí. Esta descendencia de la mujer es que a Abraham se le promete una descendencia, que es todo el pueblo hebreo. No obstante, hay en el fondo la promesa de alguien por excelencia, que es Jesucristo. Pero y con el que nosotros, evidentemente, queremos, a partir de estos programas, ayudarnos y ayudarles a ustedes a encontrarnos de una manera orante, porque la Biblia no es para tenerla en casa abierta ni para creer simplemente en Dios, sino para orar con la Sagrada Escritura. Y aquí viene este momento, esa famosa teofanía que se llama, es decir, ese encuentro de esta palabra que se dirige, esta promesa, a Abraham, y Abraham cree. A partir de este creer empieza la descendencia. Bueno, empieza por dejar su tierra, empieza por meterse en un nuevo concepto de la existencia humana. Ahora, Dios empieza por prometerle abundancia, abundancia de descendencia, decíamos, pero tan grande que no se puede contar, como no se pueden contar las estrellas del cielo, ni cuántos son los granos de arena que hay al borde de la playa marina. Después le anuncia también riqueza y abundancia. Y eso lo pone a él en marcha. Estamos hablando de un ser primitivo. Si nos encontrásemos hoy en día con Abraham, si pudiésemos despertarnos, quizá Abraham no nos causaría muy buena impresión. Era un beduino, era un nómada, era un caminante, era un hombre que lo único que tenía eran unas ovejas y su familia. Y en su descendencia él veía todo. Pero también en este Abraham hay una serie de cosas que ponen la humanidad en marcha. Y esa descendencia y esas riquezas, que son también abundancia de bienes, va unido a la promesa de una tierra que será suya. Y aquí es un tema muy, muy amplio, sobre el cual volveremos a hablar para explicar mejor algunas cosas fundamentales. Y la descendencia se cumple en uno de sus hijos, porque él ha tenido un hijo previo con la esclava de su esposa, porque sí, parecía que su esposa era estéril, y entonces era como una gran maldición para ellos, porque sí, no tenían nadie que se acordara después de ellos. Pero la promesa se cumple en Isaac. Eso es.
Isaac, el hijo de la risa, eso se llama, porque cuando el Señor finalmente, siendo él anciano y anciana su mujer, le promete un hijo. Y a la madre que estaba del otro lado de la tienda escuchando, cuando dijo que tendría un hijo, lanzó una carcajada. Y entonces le dirán los ángeles, que eran los mensajeros de Dios, que era en realidad una insinuación de Dios Trino, le dice, ¿te has reído? No, no me he reído. Sí, te has reído. Dentro de un año vendré y tendréis un hijo. Y ese hijo es justamente el que probará todavía la fe de Abraham cuando parece que se le pide que lo sacrifique a ese hijo. Este sacrificio, que me parece que es muy importante, en el pueblo de Israel todavía no está conformado, pero él es el padre del pueblo de Israel, Abraham. ¿Por qué un sacrificio humano? ¿Era común eso, hacer eso? Totalmente común. En realidad, en la novedad y en la auténtica tradición, incluso a la hebrea, la novedad del sacrificio de Abraham es un Dios que se impide que se sacrifique un hijo. Porque era común de que todos los padres sacrificaban a sus hijos. La diferencia está que en el caso de Abraham se le había dicho que en ese hijo él sería bendecido. Y ahora se le pide que lo mate. Y ahí es donde otra vez Abraham cree contra toda esperanza, dice incluso San Pablo. Contra toda esperanza. Y en esta capacidad de creer contra lo que está viendo, es donde Abraham va apareciendo como el gran hombre de la fe, que va más allá de lo comprensible. Y el sacrificio, Padre Hernán, el sacrificio de Isaac, ¿tiene alguna relación con Jesús el Cristo? Total. ¿Cuál es esa relación? Y la relación fundamentalmente es que, del mismo modo como Abraham está dispuesto a sacrificar al hijo, también Dios mismo nos dará su propio hijo. Y ahí es donde nos encontramos ante lo que se llama en el Antiguo Testamento los prototipos. Pero que nos quede claro, a pesar de todo, que la novedad de la fe de Abraham es que rompe los esquemas antiguos. E inicialmente no se quiere que se sacrifique ese hijo. Cuando lleguemos a hablar de Jesús explicaremos que lo que pide Dios a Jesús es amar hasta el extremo, como dice San Juan. La muerte es una consecuencia intermedia, aunque este es un tema muy delicado que exigirá quizás ir más allá de este programa, porque son cosas tan sublimes y tan misteriosas. Hay tanto que aprender de todo esto, que también a nosotros se nos rompen algunos esquemas cuando seguimos profundizando en la Biblia. Y yo diría, ojalá con nuestro acompañamiento se nos vayan rompiendo algunos esquemas sobre el concepto de Dios. Padre, tengo que por motivos de tiempo vamos a saltarnos un personaje que es los hijos de Isaac, para pasar a uno de sus nietos, que es José, porque tendríamos que hablar de Israel, o Jacobo o Israel, sí. Pero yo quiero llegar a José, que ha sido vendido por sus hermanos. Sí. No puedo no decirte que tenemos que mencionar a Jacob o Israel, sí, porque es el padre de las 12 tribus. Es donde se empieza a organizar el pueblo de Israel como tal. Pero la historia de José es una historia de una providencia y una de las historias más hermosas del Antiguo Testamento, en donde un hijo que es preferido, porque era hijo de la mujer más amada de Jacob, es vendido por sus hermanos como esclavo. Y aquel que es vendido por sus hermanos despreciado, termina por convertirse en el salvador de todos. Esta es la hermosa a ver, padre, esto que usted me dice, los hermanos venden, y esto lo podemos ver en la historia del Génesis, y los invitamos a que ustedes nos sigan con su Biblia abierta, porque estamos dialogando sobre estos temas desde el Génesis. José es vendido por sus hermanos, va a Egipto. José el soñador, el que todos conocemos, que le interpreta el sueño al faraón de las vacas gordas y las vacas flacas y todo eso. Ahora usted nos dice,
es el Salvador de sus propios hermanos. ¿Qué relación tiene esto con Jesús? Para empezar, el nombre de José. A ver. José y Jesús es el mismo nombre. ¿Y qué significa Salvador? Es decir, que este José de Egipto, como se lo conoce, es un prototipo de Jesucristo. Y encontraremos, ya hemos dicho antes, que el sacrificio de Isaac es un prototipo. El mismo Abraham es un prototipo de Jesús. Y en estos prototipos se va manifestando cada vez más claramente un ser que ha de venir, que es Jesucristo. Por eso nosotros estamos hablando de cristonautas, navegamos en Cristo, y Hacia aquí, Cristo. cristonautas, esto es lo que está haciendo. Solamente una palabra, prototipo. ¿Qué significa en una definición? Prototipo es un ser que anuncia anticipadamente las características del que viene después. Es como la maqueta, como el proyecto, como la manifestación de alguien más completo que vendrá después. Bueno, en el próximo programa esto lo tendremos más en cuenta. Vamos a hablar un poquito más de este tema, pero ustedes se dan cuenta que esto es impensablemente interesante para nuestra vida. Yo te invito a que hagas oración y que busques en tus tabletas o en tus teléfonos la aplicación Cristonautas y el número 1, o que te dirijas a la página web que está en pantalla o al correo electrónico para que podamos hacer con ustedes un conversatorio más largo. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Padre Hernán, gracias por todo lo que has estudiado y nos estás transmitiendo de esta forma tan agradable.